preguntas que hicieron en todas sus presentaciones. Así que espero que no creo que hayan habido más de una o dos personas, estudiantes, que no habían hecho preguntas. La tarea era hacer una pregunta. Así que solo esos dos, o un estudiante, no me acuerdo, parece que eran dos, por así decirlo, tienen pendiente la tarea. Todos los demás la hicieron, independiente que la pregunta estuviera eh, más o menos correctamente estructurada, pero en la tarea era solo hacer la pregunta, ¿ya? Pero hay algunos que no hicieron preguntas, ellos tienen que hacer preguntas, ¿ya? Si no, está pendiente la tarea. Y yo le había dejado otra tarea eh, que espero que la mayoría por lo menos haya hecho, que era ver esta película, por lo menos el ratito donde se describe la investigación misma, ¿ya? Entonces necesito saber quién la vio, porque si no, les puedo poner un preview y un pedacito, Yo vi la mitad ya. y eh, hasta como que cacharon que querían hacerlo como un fraude la investigación del doctor. ya. Hasta allí. ¿Quién más? Yo la vi. O sea, la había visto antes hace tiempo, pero la vi como de nuevo. Ah, ya. Eso, si me pueden poner por el chat también quién la vio, para saber, o al revés, quién no la vio. Yo también la vi. Ah, ya, todos, Yo varios. también la vi. Ah, ya, varios la vieron entonces. O sea, varios pudieron hacer la actividad. Qué bueno. Me gusta que vean esa película porque describe muy bien todos como los pasos que dio el doctor Malu para publicar un paper. Porque finalmente, si todos vieron más o menos la película, o por lo menos esa primera parte, Profe, hay un momento en que le llega la revista donde viene su paper, ¿sí? Dígame. ¿esa tarea hay que mandársela? ¿O era formativa, solo para nosotros? Sí, yo creo que la vamos a dejar formativa porque mañana hay otra tarea, porque, bueno, ahí conversamos, para no agobiarlos de que manden cosas, pero la de mañana sí, pero esta es más bien formativa y ojalá que todos podamos dar nuestra opinión sobre si pensamos que es quali o quanti, ¿ya? Eso, así que no se preocupen de enviarla. Pero si la mayoría la vio, entonces conversemos de... Ahí estaba la chuta, perdón. Ahí estaban las dos actividades, principalmente, registrar los pasos de la investigación y generar un argumento sobre si el enfoque era más bien cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Aquí yo tenía un preview y una explicación, o sea, en la parte del pedacito como 3 minutos donde le explica a este gran neurobiólogo que finalmente hace de coautor de él, eh, qué es lo que cree que está pasando. Así que si no necesitamos verlo, mejor. Ahora, si ustedes quieren verla, me dicen. Como para ahí adentrarnos en lo que es la película. Y acá les tengo el paper. Si alguien lo quiere leer, pero este es el paper, este es el doctor Omalu real, y acá están los autores. Si se fijan, él es el primer autor, Bennett Omalu, y aquí está Dekoksky, que en la película es que el chiquitito está medio enojado. Y acá está también su jefe, ¿recuerdan? Cyril Watch. Y ahí me imagino que estos serán colaboradores ahí de los que estuvieron conversando con él, ¿ya? Discutiendo. Entonces, no sé si alguien quiere, o por el chat o por el micrófono, más o menos reconocer cuáles fueron los diferentes pasos que se reconocen, o etapas, o secuencia, más o menos, de la investigación. ¿Mm?
Vamos a ponernos aquí cómo hizo la investigación el doctor Malo. Cómo empezó, cómo siguió. Finalmente, ¿en qué momento nació la investigación? Porque no todas las autopsias finalmente eran una investigación, pues. ¿Sí o no? ¿Alguien se anima a decir más o menos cuáles eran las partes de esta investigación? Yo las puedo anotar aquí. Empezó cuando no encontró nada malo en la autopsia a simple vista. Ya. Primero, ¿y por qué dices que empezó ahí, Camila? Porque, o sea, lo normal era hacer la autopsia y como definir por qué había muerto. Ujú. Y en este caso no encontró como nada que tuviese relación con lo que el paciente sufría. Por ejemplo, decía que tenía como visión borrosa o cosas así y el cerebro a simple vista estaba sano. Exacto, ya. O sea, tú dices que empieza la investigación cuando finalmente hay como una pregunta Sí, que dice, oye, ¿por qué no veo nada malo en este cerebro si tengo una descripción de, digamos, síntomas de que algo le pasaba? claro, ahí se presenta la problemática. Ok. ¿Alguien no está de acuerdo? Eh, Profe, Sí. yo estoy de acuerdo con la Cami, pero yo lo vi como de otra forma, como que él empezó a buscar las causas de la demencia del primer paciente. Y ahí empezar a hacer las pruebas cerebrales porque, como había dicho la Cami, parece, como que no concordaba la demencia del paciente con las tomografías que había, que él como que en una parte de la película mostraba y decía, estas son las tomografías. Ujú. Estaba hablando de Eileen, ¿cierto? Sí. Ya, pero eso más o menos se parece en términos de que, por un lado, aparecen, o sea, si no hay pregunta, no se pueden buscar causas. O sea, más o menos aparecen las dos cosas juntas en términos de que aparece una pregunta y por lo tanto empiezo a tratar de responder esa pregunta y a lo mejor, como tú dices, lo primero que hace es tratar de profundizar y pedir más exámenes. Pero ya, y nadie nota que hay algo dentro de lo que conocemos como método científico, ya sea diverso o estructurado, antes de eso. Yo creo que hay una observación Ya. en ese sentido, porque primero la observación de, lo escribí, fue escribiéndolo, que dice que no existe un solo caso de un hombre tan sano con demencia de esa edad sin ninguna normalidad en el cerebro. Ya, pero tú dices entonces que eso sería antes de la pregunta. Es que es lo que él observa, porque finalmente cuando él también es su campo, él no está estudiando daños en el cerebro en esa edad y está haciendo una autopsia. Entonces, a partir de esa observación, se hace la pregunta. No es como que llega diciendo, ah, este hombre tiene un daño en el cerebro. Ujú. ¿Cómo era que dijiste que dijo Malú? Que nadie tan... No existe un solo caso de un hombre tan sano con demencia a esa edad sin ninguna normalidad visible en el cerebro, en ningún libro o en la vida, eso dice. Nadie tan sano y joven muere Sí, porque sin... de hecho el primero, Webster, creo que murió por paro cardíaco, ni siquiera fue por un daño en el cerebro en sí. No, claro, porque está tan mal, tan loco que finalmente él se hacía daño, se Sí, autoinfligía se daño. automutilaba. Y entonces, ya. Interesante. Vemos que la autopsia en sí es un primer paso hacia una investigación que implica observaciones.
Y luego de eso entonces nace más o menos una pregunta. Y junto con esa pregunta se relacionan entonces la búsqueda de las causas ya. Y entonces, ¿cómo busca esas causas? Para ponerle más o menos un orden. Después de que entonces se da cuenta de que no hay coherencia o coincidencia entre lo que observo macroscópicamente, ¿cierto? Versus lo que parece tener esta persona, por lo tanto no me quedo tranquilo con la... Finalmente las autopsias se hacen para más o menos decir la causa de la muerte. Po. En general no todos cuando morimos nos hacen autopsia, ¿cierto? Sino que nos hacen autopsia cuando no hay, claro, evidencia de por qué fue el deceso. Entonces, generalmente hago una autopsia y veo, ya mira, el medio, no sé, tumor que tenía, o mira cómo tenía tal cosa, o mira el hígado, bla, o no sé, pues, claro, lo atropelló, mira, aquí está el trauma. Pero acá no se veía entonces esa relación directa. ¿Qué vino después entonces? Una recopilación de datos. Ya. Recopilación de datos, ¿de qué tipo? ¿Qué vino primero? O sea, él cuando se da cuenta que como que se le acusaba de que tenía demencia y el cerebro no tenía como como los indicios de esa demencia, como que toma el cerebro y lo empieza a preparar para los cortes, para luego empezar a visualizarlo. Claro. Entonces hay una recopilación de datos de lo primero de cortes de cerebro, para finalmente analizarlo a nivel microscópico. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien ve algo entre medio? Estoy haciéndolo así como cronológico, solo para que nos ordenemos como en términos de la película, ¿no? De acuerdo. También hizo una búsqueda bibliográfica. Ahora que recuerdo, revisó documentos de investigaciones como en Inglaterra de las secuelas eh, neurológicas que está el boxeo para poder compararla. Exacto. Hubo entonces una búsqueda de bibliografía. ¿Qué más? ¿Algo más? Revisó videos de fútbol también, me acuerdo que ¿Cómo? veía videos de fútbol americano y los golpes que habían, incluso, o sea, eso ya es como un paso más, cuando le explica a su conviviente el tema como con un frasco. En ese tiempo era inquilina nomás. Inquilina, conviviente, lo mismo. No estemos haciendo inferencias de lo que pasaba en la película a esa altura de la película. Ya, Sí, pero le explicaba como con un frasco lo que sucedía, era como un modelo, por así decirlo, pero no era un modelo aquí Camila, final, por así decirlo. Camila también está diciendo que eso era como un modelo, ¿ya? En algún momento él hace un modelo, ya, modelo. Y Felipe decía, pero la recopilación de datos fue más que nada cualitativa. Esa es la segunda actividad o la segunda pregunta, ¿cierto? Pero pongámoslo aquí, busca información, datos de futbolistas, videos, y esto será cualitativo. ¿Ya? Después Felipe nos puede decir por qué él piensa que es cualitativo. ¿Cuál es la diferencia con lo cuantitativo? Ya, pero aquí entre medio nos falta como los resultados, el análisis de la... La parte de por qué era cualitativo, porque está comparando, está haciendo, sí, porque son observaciones, son comparaciones entre observaciones, ya sea las placas por ejemplo, de muestra del cerebro, Ya. o los datos por ejemplo, del diagnóstico que tenía Webster antes de que muriera. Así que la mayoría son datos cualitativos porque no tienen número, dices son tú. observaciones y no son cosas que son mesurables a través de números. Y Ya. hasta en parte, y lo otro es que igual eran muy pocos casos, porque eran 2 o 3 casos que tenía al principio. En rigor estamos analizando solo un caso. ¿Sí? Pero dejemos esa discusión para un ratito más. Terminemos de como describir lo que hizo, porque le estamos poniendo nombre aquí a los datos cualitativos, porque en realidad, claro, ir a ver videos es más que nada como
tener información, pero no numérica. Profe, Dígame. pero el tema cualitativo cuantitativo lo vamos a ver más adelante. Es que me queda una duda Lo sobre vamos a ver eso. más adelante. Profe, Ya. ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Que luego de esto consulta con otros científicos, teniendo estos datos, y además tenía el tema de anatomía comparada. Puse yo, no sé por qué escribí eso, pero era, creo que cuando se refería con otros animales que tienen como el Claro. mecanismo para los choques. Ujú. Profe, Ya, y también claro. es importante decir que él la financió, que no buscó ayuda de financiamiento. Mira, ya, esto también entre paréntesis, él mismo financió la investigación. ¿Ya? O sea, no, nadie lo financió, él mismo se financió. Ya, a mí me queda entre medio de los datos, antes del modelo, podríamos decir aquí que él analiza las muestras y finalmente ve el daño celular, ¿cierto? Él ve las muestras y ve que hay estos como ovillos de proteínas que están ahí. Analiza las muestras y ve el daño celular. Pero como muy bien decía por ahí Felipe, creo, no es que él haga como gráficos con número de daños ni nada, sino que eso es un análisis más bien descriptivo de cómo se están viendo las células del cerebro de él, ¿ya? Después hace el modelo y después entonces va y genera esta explicación que se la da a sus colegas o a estos neurobiólogos, porque él no es neurobiólogo, es patólogo. Y lo último que sería, o ya terminando, ¿qué más después de eso? Publica. Yo Ya, puse que antes generaba una tesis, por así decirlo. publica y en la generación, claro, ya. Sí, o sea, Pero no sé si la tesis, sí, pero en sí como la propuesta, porque juntaba su teoría con las pruebas histológicas, por así decirlo. Y ahí lo nombra. Lo ya, pero nombra ahí cuando él le explica a estos dos científicos, él hace varias cosas, así como tú estás diciendo una tesis, pero dentro de esto, la tesis como una propuesta grande, pero dentro de esta propuesta hay dos como tipos de conocimiento bien, bien específicos que él hace, o que él propone. ¿Qué es lo que... ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan lo que él hace? O finalmente, ¿cómo también le podemos llamar este modelo? Cuando ya le pongo un nombre a la enfermedad. Finalmente, ¿qué es lo que es la enfermedad en términos de conocimiento? No entiendo su pregunta. ¿Entiende mi pregunta? En términos de conocimiento científico, yo tengo una pregunta, ¿por qué esta persona se muere si no veo evidencia de daño? Hago todo esto que estamos describiendo y finalmente genero un modelo, explico, le digo a mis colegas por qué creo yo que se murió, que por ejemplo digo que no es Alzheimer, porque son muy jóvenes, sino que es otra cosa. así Y como puse yo, conjeturas. ¿ah? Hacer las conjeturas y como que lo relaciona con el fútbol. ¿A eso se refiere? Claro, a eso. Eso es como una explicación, una conjetura que en ciencia le llamamos hipótesis. Muy bien. Él genera una hipótesis. Finalmente la hipótesis es la enfermedad, po. La enfermedad me explica esta muerte y finalmente es una hipótesis. Yo estoy proponiendo que es una enfermedad nueva, mientras que otros me van a decir después que no es una enfermedad nueva, sino que es algo que, no sé, Alzheimer o otras cosas. Finalmente la hipótesis es la enfermedad. Cuando uno tiene una hipótesis puede hacer algo muy bonito. En general, cuando uno tiene una hipótesis, independiente del tipo de... O sea, hay ciertas investigaciones que generan hipótesis, otras no. Cuando uno tiene una hipótesis, uno puede generar algo con lo cual, digamos, pone a prueba esa hipótesis. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Yo creo que en historia y la biología lo mismo.
una hipótesis, yo puedo generar, ¿Un experimento? claro, podría generar un experimento para poner a prueba la hipótesis, pero eso tiene que ver más con el diseño, pero el experimento también va a poner a prueba algo específico. Una consecuencia lógica de una hipótesis tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Que es a futuro. Mi hipótesis como el mecanismo, y yo digo, si esto está funcionando, va a pasar eso en el futuro. ¿Cómo se llama eso? Ah, ¿cómo se llama? Una predicción. Muy bien, una predicción. Ojo que no es lo mismo que una hipótesis. La hipótesis es la explicación, en este caso la enfermedad que yo estoy describiendo aquí, esto pasa por esto, lo otro, los golpes. Sí, de hecho se hace la predicción, pues que más casos iban a aparecer y bla, bla, bla. Exacto, él hace una predicción que él dice van a aparecer más casos, o hay ya más casos. Y si los que han visto la película se dan cuenta que después hay un segundo paper que es con 3 casos. Webster y 2 más creo, o 3 más. Ese es un segundo paper que sacan. Y bueno, entonces cuando ya tengo esto, la predicción, el nombre de lo publica, ¿cierto? Publicación. Publica y esto es comunicación. Comunicación entre pares y finalmente entre todos. Excelente, ¿alguien está en desacuerdo con esto? ¿O alguien piensa que le falta algo? ¿O que no entiende alguna parte? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿Qué les parece? Yo como acotación, Sí, me gustó mucho porque siento ¿qué le que gustó en mucho? el colegio ¿Qué yo le gustó podría, como la metodología que él usó, porque no sigue el método científico, el orden como tal. Entonces, Ya. serviría para enseñar que la ciencia es dinámica. Muy bien, Javiera. Por eso a mí también me gusta. Tenemos los mismos gustos. Porque, claro, no es el método más o menos científico tradicional de los libros, pero es el método científico que ocupan los científicos dependiendo de lo que está estudiando. En este caso, él no puede hacer experimentos porque él tiene solo un muerto. Tiene solo, no sé, lo único que puede hacer es observaciones, ya sea macro o después la hizo micro. Pero hacer, por ejemplo, mandar a hacer esa muestra y todo eso no es un experimento, sino que es una observación de otro tipo. Entonces, yo concuerdo con Javier, a mí también me gusta este ejemplo y lo ocupo en varios cursos. Cuando quiero hablar de naturaleza de la ciencia, lo ocupo. Cuando quiero hablar de justamente metodologías de investigación, también lo ocupo. Y justamente para discutir lo que vamos a discutir ahora también lo ocupo, porque creo que es interesante ver que no solamente no es como típicamente el método científico, sino que no queda claro si es una investigación cualitativa o cuantitativa. Ustedes lo tienen claro. Profe, una cosa más. Sí, dígame nomás. A agregar el tema de las cuestiones sociocientíficas, sobre la ética científica, porque uno de los neurólogos decía que lo odiaba, este tema porque ama el fútbol. Después el doctor se ve también en lo mismo, pero siempre llegan como que como científicos no pueden negarlo. Entonces eso también me pareció interesante y dio una tónica que está en la película. Exacto. Tradicional. Y también vemos temas sociocientíficos y nos. Si quieren enseñarnos después en el colegio, pueden ocupar este. Lo pueden ocupar cuando vean sistema nervioso. Yo no estoy metiéndome en el tema del cerebro, pero se puede. Ya. Y entonces, la segunda pregunta, yo les di algunas pistas ahí en la guía, por así decirlo, que les subí. Acá tenemos algunas definiciones, qué es lo que es lo cuantitativo, qué es lo que es lo cualitativo, qué se pretende con una investigación cualitativa, por ejemplo, generar una hipótesis de trabajo, pero normalmente al final del estudio,
está siempre centrada en la diferencia, en lo particular, describe la realidad centrada justamente en esta particularidad, mientras que lo cuantitativo parte de leyes generales, de teorías. Generalmente uno parte de una teoría o un conocimiento ya establecido y pone a prueba alguna hipótesis que justamente se genera de ahí. Uno quiere generalizar y generalmente explicar los fenómenos, no solamente describirlos. Y la hipótesis y el punto de partida. Eso yo creo que es una de las cosas interesantes. De hecho, puede no tener ni hipótesis, pero cuando hay hipótesis en lo cualitativo, muchas veces surge al final, ¿ya? Eso, en general, en lo cuantitativo, y esto todo lo voy a hacer como genérico ahora, pero vamos a profundizar en lo cuanti después yo, y después en lo cual y la profe Corina, pero así como súper genérico, lo cuantitativo, el objeto de estudio y el investigador en general tratan de estar independientes. O sea, yo soy como objetivamente un observador que me pongo objetivo con una distancia del objeto de estudio, mientras que lo cualitativo, generalmente el investigador se inserta en la realidad, se involucra dentro de su objeto de estudio o con su objeto de estudio, ¿ya? Esas son otras como diferencias o características. La metodología, lo cuantitativo, gran número de casos, se utilizan instrumentos de obtención de datos así masivos, como cuestionarios, entrevistas, se hacen experimentos, ¿ya? Mientras que lo cualitativo, en general, los números son reducidos porque uno está estudiando. Mira, aquí se me chispoteó. Se describe la realidad entonces de forma detallada, profunda, con observaciones etnográficas que se llaman, que es un poco que uno se involucra o se mete en la realidad misma, ¿ya? Y finalmente, el planteamiento del problema generalmente son precisos, acotados, delimitados en las investigaciones cuantitativas, se fundamenta en una revisión bibliográfica, está guiado por la hipótesis, mientras que lo cualitativo es más abierto e incluso puede ir cambiando a medida que uno va avanzando. Pero bueno, eso más adelante. Ya, pues, entonces, eso me había quedado como a estas manos, se me había olvidado poner esto. Si ya tenemos más o menos la secuencia de pasos que hizo esta investigación, podríamos tratar de evaluar qué tipo de investigación fue, ¿ya? Acá tengo un poco una descripción mía de lo que encuentro que hizo Malu, pero más que nada coincide con todo lo que dijeron ustedes. Observar, ¿cierto? Caracterizar un fenómeno, un problema. Toma una decisión. Esto yo solamente lo pondría ahí haría hincapié de que él tomó una decisión que seguramente no tomó ningún otro investigador, o sea, antes, porque yo pensaba cuando veía la película que Omalu no fue el primer patólogo que hizo una autopsia, seguramente puede que hayan pasado otros jugadores con la misma suerte que examinó Omalu, pero esos patólogos no les pareció o no tomaron la decisión de investigar más, pues. Entonces, de repente eso también es importante darse cuenta que de repente hay fenómenos que están ahí y que no son descritos porque no hay nadie que lo haya visto con ciertos ojos, pues, ¿ya? Y eso es parte de hacer ciencia, ser como estar ahí, a la hueite, ¿ya? Esto no sé si a ustedes les queda claro, si tienen alguna duda, lo conversamos, pero yo diría que él no hizo ningún experimento, ni siquiera hizo correlación de variables porque su n era 1, ¿ya? Y aquí está más o menos lo mismo que hicimos recién, hecho por mí. Observación 2 de las muestras de cerebro, regulación bibliográfica, más datos sobre el fútbol americano, generación de un modelo, generación de la hipótesis, comunicación, predicción
súper bien. Lo mismo que ustedes me dijeron, no faltó nada. Profe, Díganme. consulta, al ser la variable N1, ¿es factible? O porque igual hubieron otros casos más adelante en el cual tenían como la misma enfermedad, pero uno necesita igual más variables, pues, ¿no? Más casos. Son Claro, más casos. casos. ¿Cómo para qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Necesitan más casos para qué? ¿Para decir que es ciencia? ¿Para sacar conclusiones válidas? Claro, ¿Para para qué? sacar conclusiones válidas, porque por ejemplo, se supone que yo tendría que tener una muestra como quizás de 30, un número de 30 para poder sacar una conclusión, ¿o no? No necesariamente. Que depende de la visión, justamente, pues, depende de la visión que uno tenga, porque finalmente, imagínate tú que yo diga que necesito más. O sea, los estudios cualitativos muchas veces estudian cosas que son únicas. Entonces, yo puedo sacar conclusiones al estudiar una única etnia, por ejemplo, que puedo sacar conclusiones sobre cómo es esa etnia. Ahora, Profe, obviamente si yo quiero sacar conclusiones acerca de, no sé, pues las etnias que están con ciertas características, bla, a lo mejor ahí tengo que unir mi estudio de esa etnia con otra, pero yo puedo describir un grupo humano particular y sacar conclusiones de cómo viven ellos sin que tenga más que una n igual una población estudiada. Diga. profe, porque acá en este caso, si este tipo no hubiera sido jugador de fútbol americano, hubiera Ajá, quedado como un caso individual y sería el caso. El claro. tema que él, como era jugador de fútbol americano, se llevó a la conclusión a que esto podría ser parte de algo como Mayor, o mayor. conectado con algo. Claro, ahí se Claro, conecta con el fútbol americano, pero si esta persona habría exacto. sido un individuo, por ejemplo, un granjero, Ujú. el tema hubiera quedado como un paper de un individuo específico, en vez de usar los datos tecnológicos, como le decía usted, y conectar con el fútbol americano. Exacto. Profe, Pero lo interesante es que no por ser un caso, por ejemplo, no es publicado. Si es publicado es porque finalmente tiene un valor. Diga. yo igual tenía la duda porque cuando él publica, por lo que recuerdo, pone que es un síndrome. Entonces, para mí, los síndromes y las cosas que tienen relación con enfermedades, igual como que afectan a más de una persona. Me refiero a que no es un caso aislado. Entonces, él al publicar que es un síndrome, sí cree que va a tenerlo más gente. Entonces, eso me hizo mucho ruido. Pero yo creo que es importante como diferenciar dos cosas. Una es si yo me pregunto si es válido hacer una investigación con n igual 1. Si esa es la pregunta que me estoy haciendo, yo diría que sí, dependiendo justamente de las características de la investigación. En este caso era un caso, valga la redundancia, que valía la pena describirlo porque podría llevar justamente a que estuviera siendo parte de algo más, de un fenómeno más amplio, que es justamente que se muere gente porque se pegan cabezazos en un digamos, en una actividad humana particular, ¿ya? Esa es una cosa. Si yo me pregunto si realmente vale la pena hacer un estudio con n igual 1, dependiendo de la naturaleza de ese estudio, vale. En este caso, vale, es publicado en una revista científica y es aceptado. Ahora, la comunidad científica puede decir, ya, pero 1, veamos si aparecen más. Y por eso ellos no dicen que es la enfermedad así que lo está matando a todos los que se mueren, digamos, pero sí lo proponen como hipótesis. Eso es lo interesante, que ellos, de describir el caso, ellos ponen como hipótesis que podría ser entonces una enfermedad asociada a esto. Y eso es lo que finalmente la comunidad científica evalúa y dice, ya, pues veamos si es así, veamos si hay más casos. Y en esa decisión
está la ciencia y otras cosas que no son tan científicas. Ya, pero entonces, ¿es cualitativo o es cuantitativo? ¿Va? ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba? No está. Qué raro. Pensé que tenía una diapo sola. Una diapo sola. Ahí. Entonces, ¿es cuantitativo o es cualitativo? ¿Qué dicen ustedes? Estoy esperando opiniones. Yo diría que cualitativo, en un principio. En un principio. En un principio. ¿Por qué? Digo, porque luego para justificar el juego como responsable le piden más casos y de hecho dicen el número exacto de casos que deben cumplirse para una evidencia científica, lo dicen. Dicen 3. Claro. Anotado. Y es cuando dicen, nosotros tenemos 4 y ahí como que los van como a la charla y todo este tema. Entonces yo creo que a partir de ese punto se podría empezar a trazar una investigación cuantitativa, pero en un inicio es cualitativo, según yo. Ya. Tú dices que es cualitativo al inicio y que después va a dar pie a algo cuantitativo. Cualitativo al comienzo y después se va haciendo cuantitativo. O requiere, no sé cómo decirlo bien, pero quizás la asociación, la ley, no sé, requiere un método cuantitativo más que se va haciendo. Ya, pues. Cuantitativo. Ok. ¿Alguien más dice que es cuantitativo, cualitativo? Podríamos ahondar por qué es cualitativo. Porque me imagino que era porque es un caso. Pero algo más, volviendo a lo que decía Felipe. Porque también la hipótesis es el punto de llegada, no el punto de partida. Ya. Cualitativo porque se termina con la hipótesis. Ya. ¿Alguien más dice? Puede ser por el chat también, si quieren. ¿Alguien que crea que es cuantitativo, por ejemplo? ¿O que es mixto? ¿O todos creen que es cualitativo? ¿Quién cree que es cuantitativo? Díganlo por micrófono o por chat. Javiera apoya a Hugo. Hugo era el 1, ¿no? Hugo y Javiera. Daniel también dice que Yo es igual cualitativo. apoyo a Hugo, porque al inicio parte cualitativo porque va como desarrollando la investigación distinto y llega hasta la hipótesis, pero creo que también después puede desarrollarse como una investigación más cuantitativa. Ah, ya, ok. Camila también, entonces. Voy a poner ahí. Javiera dice apruebo. Apruebo que es quali, pero ¿es que es quali? ¿O que es quali yendo hacia quanti? Cualitativo porque se termina con la hipótesis. Lo que dice Hugo. ¿Y Bianca apoya a quién? ¿A que es quali o que es quali yendo hacia quanti? Eso me queda la duda. Los del chat no digan solo apruebo. O sea, diga apruebo, pero si es quali solo o quali y quanti o hacia quanti. Profe, Dígame. es que me saltó una duda. Dígame. Porque según yo, la parte cualitativa es cuando él descubre el síndrome. Entonces, el objetivo de esa parte es saber qué le pasó.
y él está enfocado en qué le pasó. Y después, cuando empieces a ver cuántas personas o si más personas lo tienen, su objetivo no es saber qué le pasó a esas personas. Su objetivo es saber si les pasó lo mismo. Ya. Entonces, ¿no se podría separar en dos investigaciones? En vez de decir que fue cuantitativa y después cualitativa, o sea, cualitativa y después cuantitativa, y decir que en realidad él hizo dos tipos de investigaciones con diferentes objetivos. Y en rigor lo que yo les estoy preguntando es cómo es la primera investigación hasta que publica el paper. ¿Sí o no? Hugo apoya Entonces sería cualitativa, Entonces, completamente sí, cualitativa, porque completamente cualitativa. ese debería seguirse el objetivo, que es qué le pasó. El objetivo no es a cuántas personas le pasó. Ya. Y Hugo apoya eso. O sea, los que estaban acá también creen que la primera investigación es de hecho cualitativa. Y que después se va transformando en cuantitativa después de publicar el primer paper. El primer paper es quali. Después el segundo paper, donde tienen 3 o 4 casos, a lo mejor uno podría pensar de que ya es más cuanti. Pero tengo una duda como conceptual, porque Ya. cuando hablamos de cuantitativo, estamos buscando se estudia gran número de casos, pero acá hay un caso desde 4 personas, ¿no sería un gran número de casos para ser cuantitativo? Claro, como que le falta un poco, pero es más que uno. Va camino a lo mejor a ser... claro, lo que pasa, Catalina, ¿no? Lo que pasa, Catalina, es que, como dice la Javiera, hay que ver cuál es el objetivo también. Entonces, uno puede decir que uno está haciendo un estudio cuantitativo no muy bien hecho, o una investigación cualitativa bien hecha, dependiendo también de cómo es mi diseño, cuántos son, por ejemplo, mi N, cuántos casos tengo. Alguien puede decir, claro, en realidad no es una investigación cuantitativa muy sólida, así que solo tienes 4 casos. Está bien, pues, eso es una crítica, tener 4 casos, pero si yo estoy justamente tratando de explicar el por qué esos 4 se murieron y puse a prueba una hipótesis y bla, 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 el estudio probablemente es cuantitativo. Hay como varios niveles que uno puede hacer diferencias cuanti y quali. De repente, vamos a ver que lo más importante, yo creo, el objetivo. O para qué hago yo el estudio. Incluso teniendo un objetivo que es más bien quanti, igual yo puedo después tener metodologías quanti y quali. O al revés, puedo tener un objetivo quali, pero mi descripción ocupa números. Pero igual el objetivo es quali, por ejemplo, porque quise describir un fenómeno. Y igual usé tabla y etcétera, pero sigue siendo quali porque quiero comprender algo específico. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Está bien, pues, de eso se trata. Si es que me la puede responder. Claro. Es que en el salto que hace desde el primer caso hasta los otros casos, él empieza a aplicar las mismas pruebas. ¿Esto no sería como el origen de un protocolo? Es como que a partir de los casos anteriores usa las mismas pruebas. El otro pide análisis concreto. Sí, sí, se podría decir que es como una especie de protocolo o diseño o metodología, en términos que ocupo, claro, las mismas metodologías, las mismas pruebas para justamente poner a prueba mi hipótesis. Gracias. Ya. ¿Algo más? Bueno, yo aquí tengo, si no tiene alguna otra, bueno, cualitativo porque, pongámosle aquí también cualitativo porque es un solo caso. Ahora, duda.
¿Cómo es que un estudio cualitativo si es un médico o estamos en las ciencias naturales? ¿No se supone que lo cualitativo es más de las ciencias sociales y lo cuantitativo de las ciencias naturales o ciencias duras? ¿Quién me responde eso? ¿O es normal que haya estudios cualitativos en las ciencias naturales? Me entró esa duda. Según yo, si hay en la ciencia cualitativo, es súper juzgado como en la comisión científica, porque necesitáis muchas más variables para sacar una hipótesis, según lo que yo veo. Pero no entendí cuál es finalmente, ¿tú crees que sí hay o no hay? Se puede partir, pero al final igual termina diciéndolo cuantitativo, según yo. Ya, según usted, igual termina siendo cuantitativo si es de las ciencias naturales. ¿Qué creen los demás? Alguien que no haya hablado. Aunque igual han hablado harto, pero Víctor o la Ana, no sé, no alcanzo a ver a alguien más acá o por el chat. ¿Qué les parece esto de que hayan estudios cualitativos en ciencias naturales? ¿Conocen otro ejemplo? Aparte de los médicos que puedan hacer estudios cualitativos. Sí, yo estoy de acuerdo con Catalina que a lo mejor todo después se vuelve quali, pero es aporte a hacer un estudio cualitativo. Describir un solo caso de una enfermedad extraña. Después veremos si finalmente, a lo mejor esa enfermedad sigue siendo muy extraña y no sé, después de 10 años hay otro paper que la describe en otra persona y finalmente nos damos cuenta que una enfermedad genética súper poco común y finalmente nunca hay tantos datos como para hacer un estudio cuantitativo y finalmente igual estamos describiendo una enfermedad. ¿Hay algún otro ejemplo, por ejemplo, de estudio cualitativo en ciencias naturales? ¿Se le ocurre? El tema a veces el estudio de la microbiología, por ejemplo, cuando se describen bacterias, Ya, sería el como describir una cualitativo. especie, a lo mejor, claro, también ¿Mm? podría ser un estudio más cualitativo que nada, ya sea bacteria, ratón, planta, de repente, si es una descripción de una primera especie nunca antes conocida por la ciencia, podría ser cualitativo. Súper. Ya pues, parece que hay consenso en que es cualitativo. ¿Qué tengo yo aquí? A ver. No propuso una hipótesis al comienzo, no hizo ningún experimento. Ya, esto es entonces que no es el método típico. Los estudios cualitativos descriptivos no se realizan solo en ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales, como podemos ver aquí entonces. No podemos tener grandes números muestrales o cuando no conocemos aún el fenómeno, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, todos los casos clínicos médicos son estudios de caso y por definición son cualitativos, ¿ya? Estudios naturalistas de zoología y botánica, como acá de decirnos, creo que era, se me perdió, Felipe parece. Cuando describo una especie o cuando describo una zona y solo describo las especies que existen ahí. Claudio Gay, que es uno de los más importantes naturalistas que pasó por aquí por Chile, describió muchas especies y muchas zonas, hizo un estudio muy bonito, cualitativo, etnográfico, de la vida o la cultura mapuche. Claudio Gay tuvo, no, no me acuerdo si fueron meses, sí, meses, bueno, semanas, viviendo en comunidades mapuche y describió las costumbres de los mapuches. Y eso es un estudio naturalista, cualitativo, etnográfico total. ¿No?
Como les decía, entonces a veces lo cual y lo cuanti tiene más que ver con el objetivo y con la pregunta, más que con si son 2 o 3 casos. Obviamente, si son poquitos casos, uno tiende a pensar que es más cualitativo. Aquí tenemos un reconocimiento o una comprensión filosófica, podríamos decir, o epistemológica de lo que estamos viendo. Se me cruzaron los cursos. En términos que uno puede reconocer diferentes paradigmas asociados a las metodologías cuántico-cualitativas, ¿ya? Los paradigmas positivistas y postpositivistas, que más que nada quieren explicar la realidad y la reducen, ¿cierto?, a variables y ocupan hipótesis, son más bien cuantitativos. Los positivistas y los postpositivistas, incluso los postpositivistas a veces van a ocupar metodologías cualitativas, pero sus preguntas son más bien cuantitativas, ¿ya? Mientras que a grandes rasgos uno puede reconocer dos paradigmas cualitativos. Uno es el constructivismo, constructivista, y otro la teoría crítica, y que finalmente uno ahí lo que quiere no es explicar específicamente la realidad, sino que comprenderla y cambiarla, y generalmente entonces algo específico que yo quiero estudiar, ¿ya? Y por lo tanto son diferentes aproximaciones que uno puede relacionar con diferentes paradigmas, ¿ya? Y finalmente, igual hay estudios mixtos, como ustedes a lo mejor podrían pensar de que, claro, si sumamos las investigaciones que hizo el doctor Malú, se podría decir que es mixto, que empezó quali, terminó un poco más quanti. Están descritos, la mayoría de las veces son preguntas más bien cuantitativas, pero que se enriquecen con incorporar metodologías cualitativas. Finalmente lo que es cualitativo puro no es mixto, no le interesa tener cosas cuantitativas, ¿ya? Mañana vamos a ver ejemplos de dos estudios, uno muy cualitativo y otro muy cuantitativo, ¿ya? En educación científica. Lo quise hacer, siempre me gusta hacer este ejercicio porque es un poco... genera muchas dudas y muchas preguntas, como ustedes me han dicho, profe, pero me queda la duda. Para eso lo hice, porque es un estudio médico, por lo tanto en ciencias naturales, pero finalmente vemos que es bien cualitativo. Entonces, eso, ¿ya? Yo diría que finalmente tiene como parte cuantitativa o cualitativa, porque finalmente, a pesar de, aunque fuera el primer caso, él igual está pensando de que si finalmente la explicación que él da es sobre el fútbol americano y él hace una predicción y tiene una hipótesis, yo creo que él también quiere generalizar, quiere explicar todo el fenómeno de estas muertes de jóvenes futbolistas americanos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, igual, incluso el primer estudio tiene esa parte cuantitativa de querer generalizar. Yo sé que finalmente se ve más apoyada con datos después en el otro, en el estudio de 3 o 4 casos, pero yo creo que eso tiene ahí algo cuantitativo. Eso, aquí tenemos entonces, para seguir cerrando, porque ya nos está dando hambre y estamos terminando. ¿Cómo surge un problema de investigación como en las dos visiones, lo más quali y lo más quanti? Generalmente a partir de un escenario particular nace lo que es más cualitativo, y generalmente a partir de un tema teórico es que se genera lo más cuantitativo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, me gustaría saber si acá en Chile existe la preconcepción de pensar de que las células, no sé, son redondas y no sé qué. Entonces voy a ir a mi curso y les voy a preguntar y les voy a pedir que hagan dibujitos y qué es lo que es la célula a los niños de séptimo, octavo, no sé, en algún momento. Ya, si finalmente esa historia, ese tema se me ocurrió de lo que yo sé sobre preconcepciones, es una pregunta que viene de la teoría, ¿ya? Entonces, si nació de la teoría, aunque yo finalmente lo haga en mi curso, finalmente igual es un estudio cuantitativo
con n igual 1. Por lo tanto, ahí no van a ser tan confiables a lo mejor o tan válidas mis conclusiones, porque n igual 1, y no voy a poder decir que todos los niños chilenos tienen esa preconcepción, aunque lo más probable es que sí. Pero es un estudio cuantitativo en un escenario particular. Claro, que finalmente igual yo puedo decir, pero yo igual tengo 40 estudiantes, así que mi n no es 1, sino que son 40. Y está bien. Pero un estudio que nace de la teoría sobre las preconcepciones o la teoría sobre cómo enseñar algo. Mientras que al revés, si yo llego a un colegio y veo algo muy particular de ese colegio, y desde a partir de esa idea de estudiar ese colegio y ese contexto, se me ocurre algo que en algún momento puedo meterlo por ahí en una parte de la teoría de la didáctica, ese estudio va a ser más cualitativo, ¿ya? Y a lo mejor va a ser como el de Humalu, que a lo mejor van a ser como cualitativo porque yo voy a estudiar algo particular de este colegio que es súper choro o que tiene, no sé, muchos problemas o lo que sea. Y después en el camino, después de hacer mi tesis, mi trabajo de titulación, después me doy cuenta que eso igual se ve como en otras partes, ya, bueno, pero eso es otra cosa. Que finalmente mi escenario, mi contexto particular igual se repita en otros lados, no quiere decir que no sea finalmente cualitativo, ¿ya? Pero eso yo creo que es una de las cosas más importantes de tener en cuenta. Lo cualitativo nace de algo particular, de un escenario, de un fenómeno, de un significado particular, mientras que lo otro nace de la teoría. Y ahí entonces tenemos algún tema y esto lo convertimos en un problema de investigación donde tenemos preguntas de investigación, objetivos, justificación y viabilidad, ¿ya? Y en general, cuando yo formulo hipótesis al comienzo es porque tengo algo cuantitativo, aunque ojo, porque también hay estudios cuantitativos que no tienen hipótesis. Y en general yo formulo supuestos si yo genero un estudio cualitativo o quiero hacer un estudio cualitativo. ¿Ya? Eso. Yo creo que lo que viene después lo vamos a retomar mañana, que es como más o menos un ejemplo de cómo generar hipótesis y cómo generar, supuestos. ¿Ya? Que son estas 3 diapos que vienen después. Eso, no sé si tienen alguna duda. Ya subí el PPT de mañana, que vamos a trabajar en las 2 horas, primero más lo teórico y después lo práctico. Como les decía, o como le contestaba a alguien, a la Javierita parece, Javiera Pino, este era un trabajo más bien formativo, y mañana en el calendario decía algo así como que era el primer taller, así como calificado, grande, y lo estuve como pensando con la almohada, y mejor no, mejor para qué vamos a estresarnos tanto al comienzo. Sobre todo porque me di cuenta que igual como que dejamos tal cual las evaluaciones, igual que en la versión presencial. Y generalmente teníamos como 5 o 6 talleres y 2 pruebas. Entonces pienso que es mejor que queden 2 talleres por unidad cuanti, 2 talleres por lo quali, más las 2 pruebas, y ya con eso y las tareas que vamos a ir haciendo yo creo que es suficiente. Entonces lo que está en el calendario mañana, que era como un taller, va a ser otra tarea, que es así, yo creo que va a ser un pequeño o foro o buzón, para que lo que les voy a pedir, que no va a ser más que otras 2 preguntas así como esta, quede registrado y yo la revise. Pero igual como es una tarea, voy a hacer una retroalimentación, pero probablemente la calificación sea hacerla o no hacerla, como nota 7, 4, 1 o 7, 1. ¿Ya? Eso, mañana empezamos con este diapo más el otro PPT. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Yo voy a seguir esta semana y la próxima, yo creo que nada más en términos de lo cuanti y lo cual, y después ya sigo yo solamente con lo cuanti. Entonces,
Si les quedan dudas sobre lo cualitativo, igual van a retomarlo después con la profe Corina. Pero si tienen alguna duda ahora, quedan 5 minutos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. No, es que me confundí aquí en esa misma diapo que tiene puesta. Ya. ¿La investigación cualitativa es la que es a partir del escenario particular o la cuantitativa? Que me confundí. Ah, no, lo cualitativo. Lo cualitativo es lo que va en rojo. Entonces, Ya. es lo particular y lo que formula supuestos al comienzo. Lo cuantitativo es lo que parte de la teoría y genera hipótesis generalmente al comienzo, aunque también hay estudios descriptivos cuantitativos que no tienen hipótesis. Ya. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. Pero en general los dos tipos o los dos enfoques deberían tener objetivos, preguntas y una justificación. ¿Ya? Eso sería. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. Sí. Dentro de la ciencia siempre va a ser como necesario o obligatorio que se terminen con investigaciones cuantitativas, porque estaba pensando, por ejemplo, en la paleontología, que En muchos de En las ciencias naturales, dices tú. Sí, es que muchas de las investigaciones, por ejemplo, en paleontología se basan en observaciones y siempre terminan como en hipótesis, ya porque obviamente los sujetos de estudio ya no existen. No está. Entonces, probablemente jamás se llegue como a algo general, ¿ya? Entonces mi duda es si es realmente necesario terminar con, como exista este paso de lo cualitativo a lo cuantitativo, para generar, no sé, una ley, una teoría, una generalidad de las cosas. Ya. ¿Usted está en epistemología o no? Sí, señor. Ya. Le contesto a ella. No, yo creo que, bueno, es que me estaba acordando del libro de Ernst Mayr, pues él también habla que siempre una disciplina comienza cualitativa, y eso también podemos hacer la analogía con una investigación. Si es algo que no se conoce, va a empezar siempre descriptivo, y después va a ser explicativo. No, yo no creo que toda investigación tenga que terminar cuantitativa, y esa es una diferencia epistemológica de visión. Hay científicos y filósofos de la ciencia que creen que mientras tú no empieces con lo cuantitativo, explicativo, ni siquiera es ciencia. Yo no estoy de acuerdo porque como yo fui ecólogo y algunas cosas que hacía yo era simplemente ir a describir cómo era el ecosistema o la flora y fauna de un sitio, yo pensaba de que eso era un aporte igual. Entonces yo creo que lo descriptivo puede tener su propio valor siendo descriptivo, y si es descriptivo es más bien cualitativo más que cuantitativo. Eso. Ya, profe, Pero gracias. también lo vamos a discutir en el otro curso. Me parece muy bien. Gracias. Ya, de nada. Ya, pues eso sería. Voy a parar la grabación entonces.